Universidad Privada Domingo Savio, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, carrera de Derecho. Permítanme presentarme, mi nombre completo es Yelka Noelia Choque García. El día de hoy les voy a hablar acerca del tema de neoconstitucionalismo boliviano. Dentro de lo que son las bases fundamentales del Estado, encontramos los derechos, deberes y garantías. En nuestra Constitución Política del Estado vamos a empezar a analizar lo que es el capítulo primero, el modelo de Estado. Y el artículo 1 nos dice que Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley. Artículo 3. La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. Artículo 4. El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Artículo 5. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, araona, bauré, bésiro, canichana, cabineño, cayubaba, chacobo, chimán, eseja, guaraní, guarazué, guarayo, itonama, leco, machajuyay, callahuaya, machineri, maropa, mojeño, trinitario, mojeño ignaciano, moré, mosetén, movima, pacahuara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapieté, toromona, urochipaya, huenayec, yaminagua, yuki, yuracaré y samuco. Parágrafo 2. El gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la convivencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio y uno de ellos debe ser el castellano. Artículo 6. Parágrafo 1. Sucre es la capital de Bolivia. Parágrafo 2. Los símbolos del Estado son la bandera tricolor, rojo, amarillo y verde, el himno boliviano, el escudo de armas, la huipala, la escarapela, la flor de la cantuta y el patujú. Ahora vamos a pasar a explicar las bases del Estado plurinacional boliviano. Y dentro de este nos hacemos una pregunta. ¿Por qué se denomina Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías? El Estado se denomina unitario porque resguarda la integridad del territorio nacional y garantiza la unidad entre los bolivianos. Es comunitario porque revaloriza las diversas maneras de vivir en comunidad, sus formas de economía, de organización social, política y la cultura, instituye los principios de solidaridad, reciprocidad, complementariedad y de una mejor distribución de la riqueza con equidad, y porque asume y promueve como principios éticos morales aquellos que rigen la vida en comunidad de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Es plurinacional porque reconoce el pluralismo como principio. El pluralismo político reconoce diferentes formas de democracia, como la liberal y la comunitaria, y la composición de los poderes del Estado respetando la preexistencia de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos.
El pluralismo económico reconoce 4 formas de organización económica, como son la comunitaria, la estatal, la privada y la social cooperativa. El pluralismo institucional reconoce una estructura territorial donde existen formas diferentes de organización institucional, o sea, departamentos, municipios, provincias y autonomías indígenas. Que este modelo de Estado sea descentralizado y con autonomías significa que la organización institucional del mismo toma en cuenta la distribución del poder público a nivel territorial. En el caso de las autonomías, las formas de organización territorial ejercen derechos, atribuciones y competencias que antes pertenecían al Estado central. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de las instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales conforme a esta Constitución y la ley. La estructura del nuevo modelo del Estado plurinacional implica también que los poderes públicos tengan una representación directa de los pueblos y naciones indígenas originarias y campesinas, según usos y costumbres, y de ciudadanía a través del voto universal. Ahora pasamos a conocer los principios, valores y fines del Estado plurinacional y autonómico de Bolivia, que se encuentra en el capítulo 2 de nuestra Constitución. El artículo 7 nos dice que la soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan por delegación las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. Es inalienable e imprescriptible. Artículo 8, parágrafo 1. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural el amaquella, el amayuya, el amazúa, que significa no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. El suma camaña, que significa vivir bien. El ñandereco, que significa vida armoniosa. El tecocabi, que significa buena vida. El ibimareyi, que significa tierra sin mal. Y el capajñán, que significa camino o vida notable. Parágrafo 2. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien. ¿Cuáles son los fines y funciones esenciales del Estado? Lo vemos en el artículo 9 de nuestra Constitución. En su numeral 1 nos dice que se debe constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. En su numeral 2 dice que debe garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igualdad de dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. En el numeral número 3 nos dice que se debe reafirmar y consolidar la unidad del país y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional. En el numeral 4 nos dice que se debe garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en nuestra Constitución. Dentro del numeral 5 menciona que se debe garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. En el numeral 6 nos dice que se debe promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar su industrialización a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Artículo 10, parágrafo 1. Bolivia es un Estado pacifista que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo.
a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados. Parágrafo 2. Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre estados y se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión que comprometa la independencia y la integridad del estado. Parágrafo 3. Se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio boliviano. El sistema de gobierno boliviano, que se encuentra estipulado en el capítulo 3 de nuestra Constitución. En el artículo 11, en su parágrafo 1, nos dice que la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Parágrafo 2. La democracia se ejerce bajo las siguientes formas. 1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a la ley. 2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, conforme a la ley. 3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros conforme a la ley. Artículo 12, parágrafo 1. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. Parágrafo 2. Son funciones estatales la de control, la de defensa de la sociedad y la de defensa del Estado. Parágrafo 3. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí. Primacía y reforma de la Constitución. Artículo 410. Parágrafo 1. Todas las personas naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. Parágrafo 2. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y de las normas de derecho comunitario ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía. 1. Constitución política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y además resoluciones emanadas por los órganos ejecutivos correspondientes. Artículo 411, parágrafo 1. La reforma total de la Constitución o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías o a la primacía y reforma de la Constitución tendrá lugar a través de una asamblea constituyente originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referendo. La convocatoria al referendo se realizará por iniciativa ciudadana con la firma de al menos el 20% del electorado, por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional o por la presidenta o el presidente del Estado. La Asamblea Constituyente se autorregulará a todos los efectos, debiendo aprobar el texto constitucional por 2/3 del total de sus miembros presentes. La vigencia de la reforma necesitará referendo constitucional aprobatorio. Parágrafo 2. La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el 20% del electorado, o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por 2/3 del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio. Ahora veremos la organización y estructura del Estado. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral.
La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. Órgano legislativo. Artículo 145. La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano. Artículo 146. Parágrafo 1. La Cámara de Diputados estará conformada por 130 miembros. Parágrafo 2. En cada departamento se eligen la mitad de los diputados en circunscripciones uninominales. La otra mitad se elige en circunscripciones plurinominales departamentales, de las listas encabezadas por los candidatos a presidente, vicepresidente y senadores de la República. Artículo 148. Parágrafo 1. La Cámara de Senadores estará conformada por un total de 36 miembros. Parágrafo 2. En cada departamento se eligen 4 senadores en circunscripción departamental por votación universal, directa y secreta. Órgano ejecutivo. Artículo 165. Parágrafo 1. El órgano ejecutivo está compuesto por la presidenta o el presidente del Estado, la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado, y las ministras y los ministros de Estado. Artículo 166, parágrafo 1. La presidenta o el presidente y la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado serán elegidas o elegidos por sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto. Será proclamada a la presidencia y a la vicepresidencia la candidatura que haya reunido el 50% más uno de los votos válidos, o que haya obtenido un mínimo del 40% de los votos válidos, con una diferencia de al menos 10% del segundo candidato. Artículo 168. El periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de 5 años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. Órgano judicial. Artículo 179, parágrafo 1. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces. La jurisdicción agroambiental por el tribunal y jueces agroambientales. La jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades. Existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley. Parágrafo 2. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesino gozarán de igual jerarquía. Parágrafo 3. La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Parágrafo 4. El Consejo de la Magistratura es parte del órgano judicial. Artículo 181. El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Está integrado por magistradas y magistrados. Se organiza internamente en salas especializadas. Su composición y organización se determinará por la ley. Órgano electoral. Artículo 205. Parágrafo 1. El órgano electoral plurinacional está compuesto por: numeral 1, el Tribunal Supremo Electoral; numeral 2, el Tribunal Electoral Departamental; numeral 3, los juzgados electorales; numeral 4, los jurados de las mesas de sufragio; numeral 5, los notarios electorales. Artículo 206, parágrafo 1. El Tribunal Supremo Electoral es el máximo nivel del órgano electoral. Tiene jurisdicción nacional. Parágrafo 2. El Tribunal Supremo Electoral está compuesto por 7 miembros, quienes durarán en sus funciones 6 años sin posibilidad de reelección, y al menos 2 de los cuales serán de origen indígena originario campesino. Muchísimas gracias por la atención prestada y nos vamos con esta reflexión de Patrick Henry, que nos dice que la Constitución no es un instrumento para que el gobierno controle al pueblo, es un instrumento para que el pueblo controle al gobierno, para que no venga a dominar nuestras vidas e intereses.